Sebastián, bienvenido a nuestro espacio 15 minutos entre artistas de Generación.app. Este es un podcast que utilizamos invitando artistas, directores, gestores culturales y autoridades para que nos compartan de su experiencia y nuestra audiencia pueda aprender de ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Junto a tu hermana Viviana trabajaron en un largometraje el 90, o sea, mucho antes que tú. Sí. De hecho, cuando ellos hicieron Sensaciones, que es la película que hicieron juntos, justo coincidió con el año en que yo me iba a estudiar cine. Yo desde adolescente sabía que quería hacer cine, o sea, esa fue mi pasión siempre. Y yo, en el momento en que ellos estaban haciendo Sensaciones, hubo un momento de una duda de si yo me quedaba ayudándoles o si me iba ya a estudiar. Me habían aceptado en una escuela de cine difícil de entrar en California, en Los Ángeles, la Universidad del Sur de California. Y hubo un momento de duda, pero dije, a ver, finalmente me esforcé para esto, para ir a estudiar en este lugar desde hace tanto tiempo. Aunque había la tentación de quedarme con ellos haciendo justamente para lo que iba a estudiar, pero decidí irme y un poco agarrar mi camino a mi manera. Seguro fue parte importante la decisión ahora que lo ves para atrás, ¿no? Sí. Y la pregunta que se me viene también automáticamente es, habiendo estado en el sur de California, estudiando cine y con tu influencia de niñez viviendo en Francia y vamos, con una industria mucho más adelantada, ¿cuál fue el boleto, cuál fue el promocional que viste para decirme regreso a Ecuador a hacer cine donde no había un solo referente, ¿no? Pues fue todo un tema. O sea, la verdad es que yo cuando fui a estudiar cine en Los Ángeles, yo pensé que yo ya no iba a volver. Porque dije, ¿qué hago? Justamente lo que me acabas de decir, ¿qué hago regresando al Ecuador donde no había referentes, donde no se hacía casi cine? Y de hecho yo estuve una época, cuando me gradué de la universidad, estuve una época con un proyecto en Los Ángeles de un guión que escribí allá, que de hecho todavía lo tengo ahí guardado en una compu, porque para mí esa iba a ser mi primera película. Y pasó todo un rollo, es una larga historia, pero hubo un conflicto con mi colaborador, con el co-guionista con el que estaba trabajando, y decidimos que ya el proyecto no seguía. Y yo me regresé a Ecuador frustrado, diciendo, a ver, esto no va a funcionar, no sé qué voy a hacer en Ecuador. Pero regresé con la idea justamente de aplicar lo que había aprendido acá. En ese momento había todo una etapa en el cine norteamericano donde estaba surgiendo con mucha fuerza el cine independiente, el cine que se estaba haciendo al margen de los estudios. Tenía cineastas como Robert Rodríguez, que acababa de hacer El Mariachi, tenías a Tarantino, que empezó con Reservoir Dogs, a los hermanos Coen, todos cineastas que estaban trabajando al margen de la infraestructura tradicional de Hollywood. Y eso a mí me inspiró mucho. Dije, a ver, justamente esta es gente que está buscando su camino, obviamente dentro de un país donde hay infraestructura, donde hay muchísimo cine, pero yo decía, lo que están utilizando, la manera de acercarse al cine, se la puede aplicar en cualquier lugar. Y no sé, fue un momento de un poco decir, a ver, hay muchas historias que quiero contar aquí en el Ecuador, veamos qué puede pasar. Empecé a trabajar con Isabel Dávalos, que fue la productora de Rata, Ratones, Rateros y después de Crónicas, y ella empujó mucho también para justamente poder armar proyectos dentro de una onda que yo sentía que podían hacerse. Pero ojo, o sea, yo cuando hice Rata, Ratones, Rateros, que fue mi primera película, mi primer largometraje, yo pensé que hacía esa película y que después tenía que irme a buscar la vida en otro lugar porque no iba a poder sostenerme haciendo cine. Y el éxito que tuvo la película fue una sorpresa para todos, empezando por mí. O sea, yo le aposté todo a esa película, pensaba que podía realmente hacerse algo increíble y algo que funcione con la gente, pero igual no sabes cuál va a ser el resultado hasta que ya la gente responde. Ahora, yo tenía muchas preguntas antes de entrar a Ratas, pero me llevaste a un lugar en donde inevitablemente tengo que irme directo. Ratas igual se hizo con un presupuesto muy corto, ¿no? Sí, fue una película pequeña para lo que cuesta hacer cine. Ahí pero va igual mi es pregunta. mucho dinero, pues. Sí, en valor nominal creo que fueron $250,000. Sí, fue un poco menos de 230, me parece. Pero sí, $230,000
es mucho, digamos, verlo en tu banco, pero para hacer una película no creo que sea demasiado. Hay muchos actores, hay tanto, ¿no? Y la logística de... Ni siquiera es que fue una película independiente a nivel... Toda la película se hizo en un cuarto. Ajá. No, estabas en Quito, estabas en Guayaquil. Claro. O sea, ahorita lo vi con otros ojos y decía, es impresionante lo logrado, incluso a nivel de edición. Sí. O sea, los editores normalmente tendrían que pasar muchísimas horas editando muchísimo material, y en una de tus entrevistas leí que no hubo casi nada de material desperdiciado. O sea, sí, todo fue tan planificado a la medida. Entonces, sí, mi pregunta inicial sería, ¿cuánto costaría hacer esa película hoy? ¿Vuelve a hacerla? No, a ver, si tocaría volver a hacer Ratas hoy, ahorita, sería por lo menos, y a ver, haciéndola igual, apretada, y a una economía local, cuidando los gastos, yo creo que costaría $1 millón, costaría entre 800,000 y $1 millón, y pidiendo muchos favores igual, creo yo. O sea, lo que pasó es que Ratas, al ser mi primera película, fue una película hecha con mucho acolite, ¿no? Con mucho apoyo, con mucha ayuda, con mucha gente trabajando gratis, gente que decía, bueno, me encanta esto de hacer cine, veamos, nos lanzamos a este experimento. Pero finalmente, igual fue una película hecha en cine, en 35 milímetros. La película de 35 cuesta caro. O sea, mandar a revelar la película también, el alquiler de una cámara de cine. O sea, hoy por hoy tú podrías hacer una película con un celular y tienes una calidad altísima. En ese entonces, pues eso no era una opción. Y filmar en cine implicaba traer una cámara que la trajimos de Los Ángeles, traer todo el... La alquilaron, asumo. La alquilamos, sí. La alquilamos con el tiempo contado, o sea, fue un rodaje de 5 semanas que, de hecho, eso siento que fue un gran lujo. 5 semanas para un primer largometraje es un montón de tiempo, aunque igual ese tiempo se te va volando y es complicado lograr todo lo que se logró. Y como dices, son muchos personajes, muchos extras. Quito, Guayaquil, escenas en la carretera, escenas complicadas, o sea, de logística complicada. La verdad es que miro para atrás y sí fue un milagro que logremos sacar todo adelante. Y la edición, como bien dices, fue un proceso de montaje. En menos de un mes editamos la película, o sea, de verdad, algo que hoy en día me parecería imposible, pero teníamos el material que habíamos filmado. O sea, si yo filmo hoy día una escena, yo filmo toda la escena de este lado, toda la escena del otro lado, toda la escena en un máster. Con Ratas yo sabía de qué línea a qué línea iba a usar, porque la película era tan cara que yo tenía ya todo anotado. O sea, tal momento es en este plano, tal momento es los ojos cerrados, y no había permiso de equivocarte, porque decías, aquí es un plano detalle, lo lanzas y no era, pues ya no existe el otro. Ya no funciona, pues. Hoy en día, $200,000 te cuesta un videoclip de un artista grande, o sea, sí. Es una cosa que suena heroica total hacer una película de ese tamaño, y tratando de dar retro antes, no todas las personas saben que Sebastián Cordero inicia también haciendo videoclips. O sea, creen que no, es que pues él frotó la lámpara y de repente ganó todo con Ratas y ahora saca películas y son taquilleras y tiene un nombre. Pero realmente tú fuiste picando piedra, haciéndote camino, y hasta donde leí, también creo que fue muy importante esta influencia de tus hermanos mayores. O sea, a mí me queda algo, siempre también soy una familia de muchos hermanos. Y creo que ese entorno te dio... De hecho, leí que la primera película en 35 milímetros fue hecha por Viviana, ¿verdad? Sí, justamente Sensaciones, la película que hicieron con mi hermano Juan Esteban, fue una película filmada en 35. Porque las películas anteriores en cine, que sí hay varias, pero por ejemplo las de Camilo Luzuriaga, La Tigra y Entre Marx y una mujer desnuda, son filmadas en Super 16 y luego infladas a 35. Que es básicamente cambia el formato en el que grabas ya cada escena, pero el formato de exhibición igual tenía que ser 35 porque esos eran los proyectores de cine en las salas, sí, eso es lo que había. 16 solo encontrabas, por ejemplo, en cinematecas, en cosas así que no se utilizaban para exhibición pública, digamos, ya de difusión más grande, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que darle ese paso a través de los videos musicales inicialmente influyó mucho en la manera en que después tú te posicionaste como director con un estilo
muy musical. Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo vengo de una familia de artistas, lo que hablábamos al principio. Mi hermano Juan Esteban era pianista, compositor, en general, o sea, alguien que desde niño vivió alrededor del solfeo, del rigor del estudio, de todo eso. Entonces, yo venía ya con eso, digamos, casi que incorporado dentro de mi día a día. Entonces, sí sentía que necesitaba hacer un trabajo y un esfuerzo grande en cuanto a prepararme para cada proyecto, para cada cosa. Y los videos musicales, a mí siempre me encantaron desde niño. O sea, me acuerdo desde niño, cuando vivíamos en Francia, que ahí no había MTV al principio, sino que eso entró un poco después, pero había otros canales y otros lugares donde se veían videos musicales. Y a mí me fascinaban porque yo decía, a ver, es un formato que te permite experimentar, que te permite plantear un estilo visual distinto sin necesidad de entrar en lo que es la publicidad, que es vender un producto, sino que estás vendiendo una canción, vendiéndole a un artista, vendiendo una atmósfera. Y eso me parecía súper interesante. Y a mí personalmente, a nivel de oficio, lo que me encantaba hacer videos musicales es que yo podía meterme en todo. Al ser un proyecto más chiquito, era como un cortometraje, pero donde yo podía controlar todo. Y a mí siempre me gustó la fotografía, me gustó los encuadres, la iluminación. Entonces, en los videos musicales yo mismo fotografiaba los videos, yo mismo los editaba, yo mismo hacía todo y podía hacer proyectos dentro de un formato chiquito, pero que se veían muy bien. O sea, los videos que yo hice en ese entonces, de hecho, el primer video que hice, que fue para una banda que se llamaba Barak, que es una banda quiteña, fue el primer video, según lo que tengo entendido, que entró en MTV. Sí. No fue en la rotación, porque para entrar en rotación necesitaba el grupo tener una disquera internacional, pero entró, me acuerdo que fue dentro de un programa que se llamaba Raizónica, que era, ya eso, bueno, es de décadas atrás. Ya los que están en mi generación se acordarán con cariño de ese programa, pero en ese programa tú veías los videos musicales de toda Latinoamérica que no estaban con las disqueras fuertes, digamos. Al Soda Stereo le veías en MTV en la rotación normal, y en Raizónica de repente aparecían bandas nuevas de Ecuador, de Bolivia, o bandas independientes de distintos países. Que tenían programación de 12 de la noche a 5 de la mañana, ¿o qué? Bueno, no, o sea, era en la noche Raizónica, tenía como un horario, pero... Y de ahí, bueno, empecé con Crux. Sí. Entendible. Y luego dirigí un par de videos de Crux en Karnak, que esos tuvieron más rotación todavía en MTV. Y la verdad es que para mí fue una gran escuela de rodaje, dándose modos con pocos recursos de hacer algo chévere. O sea, y a mí siempre me encantó el formato. O sea, la música... yo siempre he pensado que si no haría cine, sería músico. O sea, no tienes más opciones. Estás atrapado. Sí, totalmente. Estás acorralado. Sebastián, si quieres agüita, acá está tu agua. Te la pongo lejos. Gracias. Bueno, yo creo que lo que dices ahorita es casi un consejo, ¿no? Para nuestra audiencia, porque llevar a una persona, a un profesional, a un lugar a donde estás, es porque ha pasado por todas las aristas. Yo creería que un director... porque tú te consideras por sobre todo director, ¿verdad? Sí, me considero por sobre todo director, pero no sería director sin ser también guionista. Ya, ok. La escritura, o sea, que es en el fondo la planificación. Es que pasa mucho ahora. No, es que a mí no me gusta editar. Hay personas que te dicen, no, yo no quiero editar, solo quiero dirigir, pero solo alguien que conoce la edición y alguien que conoce de fotografiar puede ser un mejor director. Es como... Yo creo, justamente alguna vez escuché una anécdota acerca de Steven Spielberg, que decían que él es tan buen director, o sea, que alguien que había estado en un rodaje de Spielberg, o sea, que le había visto trabajar, decía, una de las cosas más impresionantes de él es que él conoce todos los oficios igual de bien que todo su equipo con el que trabaja. O sea, él puede hablarte de fotografía y hablar de cosas técnicas, oficial, de cosas de sonido. Y yo siempre me ha fascinado todas las piezas del rompecabezas. O sea, todas las etapas, todos los oficios distintos dentro del cine me parecen fascinantes. Y no puedes hacer todo porque no te alcanzas. Y es importantísimo delegar las cosas. Pero para mí es importantísimo saber de qué va cada pieza de ese rompecabezas, porque si no
no sabes cuáles son tus herramientas. O sea, yo sí me entero mucho de las cosas técnicas y me clavo en cada proceso y me fascinan. ¿Cómo te va con el audio? El audio me encanta. El audio para mí es de las partes fundamentales de contar una historia. Y yo sí siento que el audio es 50%. O sea, muchas veces la gente dice, no, es todo imagen y luego el audio lo dejas para el final. No, el audio es una herramienta fuertísima. Es un lo que te desafío, envuelve, creo. es lo que te ayuda, lo que unifica una película. Yo cuando estoy editando, digo, ya, se está armando la película y la ves por primera vez. Pero el rato que ya empieza a trabajar el sonido es la primera vez que todo fluye, que todo encaja, que las cosas funcionan. Y no solo hablo de la música, hablo de todos los elementos sonoros. Y en eso sí me clavo muy, muy, muy al detalle. A eso me refiero, no tanto la musicalización, Ajá. me refiero a... Porque entiendo, y de todo lo que voy viendo en las películas a través de los años, el audio cada vez es más desafiante, porque también Sí. las escenas son más desafiantes, el trabajo de campo es más desafiante, y el audio nunca es fácil. Sí. El audio siempre es un desafío tremendo, y casi nunca, o no casi nunca, estoy generalizando mal, muchas veces los directores están totalmente dotados de estudios académicos y de experiencia y tal en toda la parte visual, Sí. y la parte del audio siempre está 100% delegada. Es como que yo no entiendo de eso, pero yo he visto las películas ahora nuevamente y rescato un gran trabajo en el audio. O sea, Sí. no me refiero a la musicalización ni al Mickey Mousing del trabajo, sino la captación del audio. Totalmente. ¿Doblas? Sí, claro, algunas cosas. O sea, lo que pasa es que yo diría una película posiblemente entre un 25 y 30% es doblada, de cajón. O sea, porque es imposible que en un rodaje, sobre todo en un rodaje Exterior. de locaciones, de exteriores, de ciudades ruidosas como es Guayaquil, por ejemplo, que todo tu audio esté perfectamente limpio. O sea, y tú tienes que seguir trabajando, pero sí necesitas una referencia. Entonces hay un trabajo con el actor muy importante una vez que ya terminaste el rodaje, una vez que editaste la película, donde hay ciertas escenas donde, momentitos, ciertas palabras. O sea, en Ratas, por ejemplo, yo ahí le tenía mucho miedo al doblaje, pero hay palabras específicas, hay frases específicas que son dobladas y que nadie ¿A qué tiene le por tenías qué miedo? enterarse. Miedo a que se note. A que se note, a que la intención actoral no sea la misma y que técnicamente te des cuenta que ahí pasó algo, no sepas tal vez qué es. Y la verdad es que ya con los años y con experiencia le he perdido cada vez más del miedo, y simplemente yo sé que eso es parte del proceso, es parte del trabajo, pero hay que hacerlo bien, uno de los errores grandes que puede suceder en un doblaje es que a veces el sonidista trata de mejorar el sonido. Dice, ya que estamos doblando, le voy a hacer que este suene perfecto. Y lo que pasa es que el sonido de producción, de diálogo, nunca es un sonido perfecto, es un sonido que incluye la atmósfera, que incluye algo de sonido. Y cuando tú usas, por ejemplo, yo dudo de un sonidista cuando llego al estudio y me cambia el micrófono para doblaje, porque me dice este micrófono es mejor. Yo digo, no, yo quiero con el micrófono con el que rodee la película, porque tiene que, o sea, tú no te das cuenta qué es lo que está pasando, pero hay un elemento sonoro que sí cambia, y Pero cambia la calidad de la voz, y cambia tanta cosa. Y yo sé que, y me dicen, no, pero yo tengo un plugin y un filtro en la compu que les iguala a todos los micrófonos. No, un micrófono es distinto. Tienes un micrófono cardioide, un hipercardioide, un direccional, y cada uno capta el sonido de manera diferente y no son los mismos del que usas como boom en una película por algo. Yo tenía un profesor de audio que extraño mucho, ya falleció. Seguro lo conociste, Daniel Saiz. Ya. Daniel me decía, Roberto, cuando vamos a grabar audio a exteriores, es tu referencia, y lo que vayas a doblar, no tienes que limpiarlo de exteriores, tienes que ensuciarlo del estudio. Exactamente. O sea, la realidad está afuera, no está en el estudio. Entonces vas con el mismo micrófono, tratas de ambientarlo igualito, lo que más se pueda, y luego lo ensucias a la referencia del exterior, y no al revés. Porque se trabaja tanto en limpiar, que después se nota más. Sí. Y como tú dices, las personas no saben qué pasó, pero saben que algo pasó. Y no lo noté en la película. Quizás lo vi, traté de verlo todo. Cuando sí quiero ver una película bien, ya me pongo audífonos. Para decir, quiero verla, porque disfruto mucho el cine, ¿no? Sí. Pero si es que quiero verla como la vio todo el mundo, la pongo en la tele que está un poco lejos, y le subo el volumen. Sentí como que mucho trabajo de audio, y muy difícil, especialmente, por ejemplo, en Ratas,
las escenas donde corren y tienen que irse por el cementerio y todo eso, hay un doblaje súper interesante porque sí hay ambiente, Sí. a pesar de que los sonidos están incluidos. Claro, es que siempre tienes, o sea, en el audio hay todo un proceso que es interesantísimo, donde trabajas por un lado con las atmósferas, con el ambiente, por otro lado con los sonidos puntuales, que se llaman los Foleys, ¿no? Alguien agarra un vaso, el sonido de la mano agarrando el vaso asentándose sobre la mesa, el sonido, cada cosa, las respiraciones. Por ejemplo, en Pescador yo me acuerdo que hice algo que no he hecho en otra de mis películas, pero que me pareció importantísimo porque estábamos en los zapatos del personaje, es hacer un doblaje completo solo de las respiraciones. Hicimos una pasada completa de la película solo con las respiraciones del personaje, porque yo decía, eso nos va a ayudar a meternos un poquito más, de manera muy sutil, pero te vas a meter más en los zapatos del personaje. El 1999, Uh-huh. digamos, era una realidad totalmente diferente. En Ecuador era Ajá. otro país, Guayaquil era otra ciudad, Quito Otra igual. moneda, era otro momento, totalmente. Era otro mundo, era Sí. otro planeta. Tratando de embragar un poco en la conversación, ¿sientes tú que haberte introducido el año 99 fue un golpe de suerte que si tuvieras ahorita tus 20 y pico de años y tuvieras que introducirte el 2021, hubiera sido igual? ¿Quién sabe? Mira, es una gran pregunta. Me acuerdo hace unos años que estaba dando una clase. Yo en algunos momentos he dado clases igual tanto en Quito como aquí en Guayaquil. Y me acuerdo con unos alumnos de la San Francisco en Quito. Me acuerdo que hubo alguien que me hizo la pregunta y me dijeron, pero es que usted entró justo en el momento justo. Nosotros ahorita ya no tenemos nada más que aportar. Es como que ya todo está inventado, todo se ha dicho. Y inclusive dentro de nuestro cine, el cine latinoamericano, ya hay grandes voces, ya hay grandes cineastas. ¿Y qué vamos a plantear? Y yo me acuerdo que me quedé como, o sea, no compartía para nada esa opinión, porque siento que en cada momento tú entras en el momento en el que estás viviendo y ahorita hay tantas cosas nuevas, tantas cosas interesantes, tanto de qué hablar, o sea, el mundo, la sociedad en la que vivimos, claro, o sea, es otra la realidad, ahora que estamos con las redes, con todo un mundo conectado en nuestro bolsillo constantemente, con acceso a lo que sea y al mismo tiempo una desconexión también con cosas muy importantes. Siento que hay muchísimo de qué hablar y de qué contar. El momento en el que yo igual entré en el 99, pues sí era un momento de mucho cambio, de crisis, de una situación donde no había... Nuestra identidad carecía de referentes. Esa era una de las cosas que en mi época eran como que a quién miras como referentes. Y justo ahora estoy desarrollando un proyecto con Iván Vallejo, con el montañista, que el 99 también pues coincidió que fue el año en que él subió al Everest, pues, y fue su año, y me acuerdo que en esa época, desde ahí nos conocemos, había una conexión muy fuerte de esto de que de repente de sentirse que te conviertes en el referente sin que lo hayas buscado realmente. Pero claro, es una coincidencia de ese momento de lo que lograste. Pero de repente igual eso, yo creo que puede suceder en cada momento. O sea, sí fue un golpe de suerte, pero al mismo tiempo yo digo, qué golpe de suerte de estar haciendo cine en un país donde no había cine, Sí, donde todo era complicado, donde todo era difícil. Inclusive, o sea, después de Ratas, la peli más exitosa a los ojos de cualquier ecuatoriano. Igual me demoré 5 años en hacer la siguiente, porque a pesar de haber sido tan exitosa, la crisis que nos golpeó en ese año nos afectó tanto que, a pesar de tener 135,000 espectadores en salas, la peli no llegó a recuperar costos, porque a raíz de la dolarización, de la devaluación que hubo y de todo, pues un ticket al cine en ese entonces era como el equivalente a 40 centavos de ahora. Y entonces, aunque haya un gentío, no fue la peli súper taquillera que hubiéramos querido. Es que, pensándolo bien, $250,000 en la época en Sucres podrían haber sido un poco más interesantes de lo que suenan hoy, ¿verdad? Sí. Sin duda. Pero hablando del año 99, que
sin duda todas tus claves de Hotmail y todas terminan en 99. Creo que fue un año muy especial, creo que lo tienes y es parte de tus conversaciones presente ese año para ti, seguro. Es como romper un cascarón en un año especial. Cuando tú llegas a hacer Ratas, Ratones y Rateros como primer largometraje y que tiene tanto éxito, en ese momento estabas consciente que ibas a hacer algo totalmente independiente, ¿no es verdad? Sí. Me mencionaste a Tarantino, Ajá. a los hermanos Coen, alguien más. El Robert Mariachi, Rodríguez. por supuesto, Ajá. con $10,000 hacer una película impresionante. Me encanta la película, dicen de todo, pero a mí los críticos hay de las dos partes, pero a mí me encanta la película. Y bueno, ellos o hasta cierto punto empiezan por independiente y pasan a Hollywood. Uh-huh. ¿Buscabas o buscas ese mismo trecho? Sí. A ver, te mentiría si te diría que no, que yo solo quiero mantenerme en lo mío chiquito y aquí en el Ecuador. Sería una respuesta común, yo pero he buscado, tú tienes una madurez. No, es que yo sí he buscado internacionalizarme en varios momentos y bueno, he hecho 2 películas de afuera. Hice una película en España que fue Rabia y otra en Estados Unidos que fue Europa Report, dentro igual de un esquema independiente porque no fue una película de estudio. En algún momento, claro que me fascinaría la idea de hacer una película grande de estudio con todos los juguetes, con todos los recursos, con la promoción y la distribución garantizada desde el principio, porque eso es lo peor. O sea, haces una película y luego no sabes si se va a ver, si se va a exhibir, si se va a internacionalizar. Pero al mismo tiempo también es importante encontrar tu lugar, encontrar cuál es tu camino. Yo he hecho mucho el ir y venir, o sea, el hacer, por ejemplo, después de Crónicas, hice Rabia, que fue en España, después de Rabia me volví acá para ser Pescador, después me fui a Estados Unidos a hacer Europa Report, después volví para Sin Muertos en el Carnaval, porque ese esquema de alguna forma a mí me llenaba mucho. Yo sentía, hay cosas que yo quiero hacer aquí, quiero contar acá, y hay cosas que también sería increíble poder hacer afuera. Ahora, en una época, por ejemplo, estaba trabajando con un agente en Los Ángeles que la idea era que me consiga proyectos de allá. En este momento ya no estoy trabajando con él, por haber razón, las cosas no se dieron en ese punto. Y para que me vuelva a suceder estar en ese momento de que me ofrezcan proyectos de afuera, va a tener que haber otra película exitosa aquí que funcione internacionalmente y que me abra puertas nuevamente. O sea, sí hay un tema de seguirse abriendo puertas, pero al mismo tiempo no es que solo hay una oportunidad y solo hay un momento en la vida. Uno sigue empujando y algún rato puede ser que mi próxima película, a ver, ahorita estoy trabajando en un par de cosas aquí, pero puede ser que después igual haga algo afuera nuevamente. ¿Quién sabe? Sí. Pero sí hay ese interés, sí hay ese... O sea, a mí me gusta el cine además de todo el mundo y la posibilidad de hacer cine en distintos lugares. O sea, no hay nada más lindo que conocer un lugar a través de hacer una película en ese lugar. Como lo has hecho tú aquí de otra forma. O sea, aquí mismo, o sea, yo las ciudades, o sea, yo conozco de alguna forma también Guayaquil porque es la ciudad donde más he filmado. O sea, yo sospecho que tú eres guayaquileño. Te digo de corazón que sospecho que eres guayaquileño. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo vi El Pescador y yo vi las condiciones de filmación, o sea, yo cuando veía el lodo y decía, no puede ser que una persona que venga de Quito, que normalmente no soporta el clima de Guayaquil, venga en la época de invierno, donde ni siquiera los guayaquileños aguantamos la humedad, claro, y está metido ahí en un... Dije, debe ser guayaquileño y no le ha dicho a nadie. Bueno, a mí me fascina Guayaquil y me fascina justamente todos los barrios que a la gente le asustan. O sea, en Sin Muertos en el Carnaval nos metimos a Monte Sinaí a filmar al fondo. A eso me refería. En el Guasmo Sur también. O sea, yo me he ido, o sea, a dar vueltas caminando por el Guasmo Sur el rato que estoy buscando locaciones porque me parece que ahí está el alma de la ciudad. Pues ahí hay cosas increíbles y mucha gente luego se me sorprende. Me acuerdo cuando después de filmar por semanas Sin Muertos justamente en una invasión en Monte Sinaí, cuando terminamos la película, la primera presentación pública la hicimos en una pantalla inflable ahí donde filmamos, y me acuerdo que yo invité a varias gente y varias gente me decía, pero ¿y va a haber resguardo policial? ¿Cómo va a ser la cosa? Y decía, pero estuvimos ahí metidos semanas, ¿cómo voy a llegar yo con policía? Va a ser hasta ofensivo, o sea, no.
no se trata de eso, más bien es de meterse, de estar ahí, de vivir con la gente y de entrar con mucho respeto, porque finalmente vas a retratar un lugar donde la gente vive y que lo considera suyo y para mí es importantísimo estar ahí justamente con todo ese respeto, tratando de capturar lo que es y tratando de hacerle justicia a algo que desde mis ojos, de alguna forma de foráneo, porque esa no es mi casa, quiero igual capturar de la manera como ellos mismos la ven. Sí. Ahora, y ahí va lo siguiente, súper importante, para mí, que creo que para todas las personas, es una gran incógnita, porque yo creo que toda esta influencia tuya de haber vivido en Francia, luego estudiar en Estados Unidos, llegar, te da incluso más interés y ganas de generar esta identificación con estos sectores, con estas historias, con estas personas que a las personas que vivimos aquí. Porque hay muchas personas aquí que le hacen el fochi, cuando decimos aquí en Guayaquil. Sí. Prefiero estar de lejitos, pero tú vienes y tú sí no eres de ese contexto. Tú sí no has estado aquí y vas y conoces el sur de Quito, siendo quiteño, recién haciendo una película. Sí. Totalmente, o sea, eso fue mi realidad y lo que a mí me pasaba cuando vivía en Francia de adolescente o cuando estudié en Los Ángeles es que no tenía referentes de aquí. O sea, yo me acuerdo haber visto... Como te decía un entrevistador, el aniñado haciendo películas marginales. Sí, pero y sí es verdad, o sea, que no lo puedo negar, pero al mismo tiempo pues sí quiero que esas películas marginales se sientan reales, que sientas verdad dentro de esas películas. A mí me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba estudiando cine en Los Ángeles, por primera vez vi Los Olvidados de Buñuel, que es la película que hizo Buñuel en México en el 51, ¿no? Y es una película que captura realmente lo que es la pobreza y lo que son los niños de la calle en México en ese entonces. Hecha por un español, por alguien de afuera que venía con otras intenciones a México y que de repente se encontró con esta historia y la contó capturando algo que yo creo que nadie había capturado de esa forma hasta ese momento. Y yo me acuerdo que yo en la universidad, 50 años más tarde, la estaba viendo por primera vez y diciendo... A ver, pero entonces sí existe cine sobre estas cosas que yo pensé que no existía. Y poco a poco darme cuenta que había una cantidad de cine que no había visto yo aquí en el Ecuador, que no había tenido esos referentes. Y con el pasar de los años de empezar a ver películas, me acuerdo que en la universidad mismo también vi una película de un director que a mí me encantaba, de un director, no sé si es inglés o si es norteamericano, que es Alex Hawkes, que es el que hizo Sid and Nancy. Y él hizo una película en México en los años 90 que se llama El Patrullero, que es acerca de un policía de carretera en México. Y yo me acuerdo haber dicho de dónde salió este tipo que, o sea, cómo así se metió a México a contar una película de algo que es totalmente foráneo a lo que es él. Y es una de mis pelis favoritas mexicanas de toda la época de Amores Perros y Tu Mamá También y todo eso. Esto estamos hablando casi 10 años antes. Pero es una película que captura una realidad de una manera maravillosa. Y yo me acuerdo haberme sentido muy inspirado en la universidad de ver una película así, de decir, bueno, yo me siento totalmente alejado al Ecuador, porque en esa época me sentía muy alejado al Ecuador, pero de repente decir, cada que yo voy en una vacación, cada que regreso, descubro cada vez historias más y más fascinantes. ¿Por qué no contarlas? ¿Y por qué no contarlas haciéndolas justicia? O sea, y una pregunta, ¿tú necesitas asesor? O sea, ¿has tenido una asesoría? Porque a veces también cuando entras a filmar, puede ser que veas una realidad que igual sea un poco ficticia, ¿no? Para generar realmente una ambientación dentro de un cuarto, de una habitación que realmente no tienen cortinas. No sé, yo nunca vi un lugar para bañarte sin cortinas, quizás. Ajá. Pero ahí no hay cortinas. Me estoy inventando. Sí. Pero generar esa ambientación necesita de gente local o escoger las locaciones que se vean reales. Sí. Eso es como una parte de la pregunta. Y la segunda, eso es buenísimo para el mercado local, pero ¿qué pasa cuando la ven en otros países siendo con una jerga tan local, con temática tan local? ¿Crees que es una barrera o crees que hay ese... No sé, como el cine mexicano, que nosotros igual no celebramos Día de los Muertos como ellos, no tenemos esas culturas, y terminamos teniendo ese turismo, esas ganas de ir a investigar o de tener esa inmersión en la cultura? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que las dos cosas. O sea, por un lado, lo de buscar
justamente una asesoría o alguien que te ayude a retratar mejor el lugar o a retratar mejor un personaje. Eso es parte de la investigación, es parte del proceso que haces justamente para empaparte con un lugar o con una temática, y lo haces de muchas maneras, o sea, desde afuera hasta hacia adentro, o sea, cada vez metiéndote más en el entorno y tratando de sí ser fiel a la realidad del lugar. Hay asesoría igual. Yo pienso, sí, importante. Totalmente. Pero también el tema de si es que eso es exportable o no. Yo pienso que el sabor de una obra, sea la que sea una película o sea una pieza musical o lo que sea, es algo que debe ser muy local, y al mismo tiempo eso se vuelve universal justamente cuando logras capturar lo que está en ese lugar. O sea, sí hay un momento, me acuerdo que justamente en época de ratas y eso, me acuerdo que había todo un debate constante con las coproducciones, por ejemplo, entre España y otros países latinoamericanos, porque decían hay que neutralizar el hablado, hay que neutralizar el acento de cada lugar para que la película sí sea exportable dentro del mercado hispanoparlante. Y eso me acuerdo que a mí me parecía horrible, porque yo decía, a ver, le estás quitando el sabor a algo que justamente parte de su gracia es su sabor. Mientras más los profundizas, más identificación generas y más... Sí, pero sí, es verdad que hay películas, por ejemplo, mexicanas o colombianas o chilenas que posiblemente necesite subtítulos. O sea, La vendedora de rosas o Rodrigo de Víctor Gaviria de Colombia son películas que su jerga es importantísima, pero que si tú la ves de otro país hay 1000 detalles que se te van a perder. Y tu mamá también de mexicana, que se dio la vuelta al mundo, tienes un montón de dichos, y de hecho me acuerdo que en varios lugares parte de la promoción era repartir un listado de la jerga mexicana en ese entonces. Creo que eso inclusive en México lo hicieron para que eso sea parte de la gracia de la película, porque son un montón de adolescentes y de jóvenes hablando como hablan en ese momento. Increíble. Entonces, a veces con el tema de la internacionalización, o sea, si te vas a otros idiomas ya tienes los subtítulos, y los subtítulos te solucionan la vida porque traduces lo que sea que se necesita traducir. Dentro de español a veces sí puede ser una dificultad adicional, pero yo pienso que perder esa identidad es un sacrificio demasiado grande. Matt Jensen, Ajá. Matthew, ¿verdad? Sí. Matthew Jensen, compañero tuyo de la universidad, no habla español. Ajá. Viene a hacer un trabajo con la cámara en el hombro, y había más miedo que expectativas si es que iba a aguantar o no, qué iba a pasar. Ajá. Tú le apostaste a que es una persona con un ojo externo y seguro va a captar otros detalles, pero lo cierto es que él viene, hace el trabajo contigo, y ahora, años después, él ha hecho Game of Thrones, ha hecho Mandalorian, ha hecho La Mujer Maravilla. Sí. O sea, el Acolite fue parte y parte, creo yo. Porque eres un catapultero. O sea, no sé. Tu trabajo lo ha sido. Yo no sé si yo puedo tomar el crédito de lo que ha significado ya el haber trabajado en una de mis películas para la gente que luego siguió haciendo lo que estaban haciendo y estaban encaminados. Pero bueno, sí, Ratas sí fue la segunda película de Matt como director de foto. Pero de ahí él tuvo una carrera larga y de mucho trabajo, de mucho oficio, hasta poco a poco ir subiendo cada escalón dentro de esa carrera hasta llegar a... Me acuerdo cuando me contó que le había salido esta serie chéverísima, que se iba a filmar no sé si era en Escocia o en dónde, pero que era Game of Thrones en ese momento. Claro, está muy chévere, estaba en la primera temporada pero pero él mismo no sabía el éxito que iba a tener eso. Él simplemente dice que le mandaron los guiones y se quedó alucinado. Pero pues igual de repente puede pasar que la peli queda ahí en el olvido, o que de repente se convierte en el gran éxito. De lo que tú hablabas, la distribución, ¿no? Que son muchos factores. Son otras cosas que están fuera de nuestro control. Exactamente. Y bueno, eres muy modesto porque es demasiada coincidencia, Sebastián. Es como si fuera aislado el caso de Matt, pero muchísimas de las personas en aspectos técnicos y actorales realmente han salido o han sido conocidos, se han posesionado, han iniciado, obviamente, acompañado de un gran trabajo posterior, sí. Obviamente. Pero ha sido un nido importante, yo creo, en el nacimiento
del respeto a los profesionales ecuatorianos Sí. en el cine. Y yo también creo que tú has sido un director con ha apostado mucho y has sido muy fiel a un grupo de actores, porque yo veo actores que están en todas las películas, excepto quizás una o dos, Ajá. pero es como siempre has tratado de ir trabajando un equipo y eso también habla mucho de ti, creería yo. Es parte de tu placer, de tu complacencia cuando escoges a tu equipo o te aventuras. Más o menos cómo tú haces. Obviamente en aspectos técnicos tienes que ver que calce con personajes, pero tus primeras cartas siempre son el equipo con el que vienes trabajando. ¿O eres un cazatalentos? ¿Por dónde crees tú que hay más balanza? A ver, yo creo que justamente al tener tantos caminos y tantos personajes en una película, rara vez, o sea, yo siento que nunca puedo rodearme de los mismos de siempre, porque me toca ir buscando nueva gente, me toca ir buscando gente que no ha estado en las películas conmigo antes, y a veces hay personajes, me acuerdo que por ejemplo después de Ratas, que yo para Crónicas le hice casting justamente a Carlos Valencia, sabiendo toda su capacidad, y finalmente no me fui con él para el personaje que interpretó Damián Alcázar, que fue un actor mexicano, pero que realmente por A, B o C razón sentí que funcionaba mejor para el personaje. Sin embargo, cuando pude volver a trabajar con él en Pescador, con Carlos, pues lo hice inmediatamente y sabía justamente que iba a sacarle un personaje distinto al que habíamos trabajado en Ratas, y eso me emocionaba mucho porque yo veía que él se había quedado mucho en ese mismo tipo de personaje después de Ratas y decía, vamos a ver qué podemos hacer, o sea, aquí hay algo, hay hacer un un gran mix, potencial. entonces, Es una mezcla totalmente, sí, o sea, lo que siento es que trato de buscar la persona ideal para el personaje. Varias veces a nivel de producción te sugieren, sobre todo cuando estás trabajando con una coproducción o con gente de afuera, te sugieren ciertos actores que significan más, tal vez a nivel de taquilla, pero la decisión final rara vez ha sido por eso, o sea, no, casi con todos los actores que he trabajado he sentido que es la persona ideal para ese personaje, o he tomado un riesgo, porque varias veces me he arriesgado con actores sin experiencia, o sea, con gente que estaba haciendo su primera incursión en el cine. En el caso, por ejemplo, de Sin Muertos en el Carnaval, Daniel Adum, artista visual, artista plástico, artista, como él se autodefine, es inceptual en vez de conceptual, que es un tema gran concepto completo. pero me acuerdo que él, había algo que tenía él dentro de su personalidad que yo decía, así debe ser Emilio, el personaje de Sin Muertos. Y después genial. De mucha duda fue como que vamos con él y vamos a prepararle lo suficiente, vamos a trabajar con él para que esté listo, para que pueda dar todo, y realmente es de mis grandes orgullos, o sea, el trabajo con él como actor, porque de verdad estuvo a la altura de todos los actores como más experimentados, etcétera. O quizás que están en su área, su campo de acción natural, ¿no? Sí. No pude casi respirar toda la película, o sea... Es dura, Crónicas. Esa película es asfixiante. Sí. Los primeros 7 minutos ya quieres... O sea, no puedes parpadear, especialmente cuando crees que todo es una injusticia de lo que está pasando con este hombre que choca a un niño, y crees que todo es injusto y no puede ser que la vida sea así, ¿no? Yo vi ahí una gran diferencia en cuanto a los actores. Vi un actor que tiene muchísimo recorrido, extranjero, vi como un elenco más mirando hacia la internacionalización, como que metiéndole el asunto de un periodista que viene de otro país y tal, y también que es un actor de renombre. Sí. Y después tenemos una película donde ya el productor es Guillermo del Toro, que creo que fue Rabia. Sí, en Rabia. En Crónicas y Rabia estuvo Guillermo. Guillermo del Toro tiene Óscares, premios Goya, tiene todo lo que se te ocurra. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó esa fusión? O sea, a ver, no fue algo que buscamos, porque se dio de manera orgánica. Fue algo muy, muy extraño ya mirando hacia atrás. Yo me acerqué a la productora con la que trabaja Guillermo usualmente en español, que es Berta Navarro,
porque todo el mundo me habló de ella como la mejor productora en México. Y el rato que yo buscaba una coproducción, dije, voy a ir a reunirme con la gente que pueda aportarle algo al proyecto. Entonces con Berta me reuní con ella. Tú fuiste le a tocar di la el puerta. guión, fui a tocar la puerta, le di el guión de Crónicas, a ella le gustó mucho el guión y dijo, bueno, vamos a ver cómo logramos financiarlo. Y poco a poco empezó a moverse, empezó a golpear puertas y en algún momento me dijo, Guillermo, que es su socio en la empresa con la que trabajó en Crónicas, que es Tequila Gang, es una empresa que ellos crearon juntos, con la que hicieron Cronos, con la que hicieron El Espinazo del Diablo, y ellos justo habían hecho El Espinazo del Diablo en España poco tiempo antes, y él simplemente entró como socio del proyecto. Y ya una vez a bordo, un poco empezó un diálogo con él en ciertos momentos claves, pero realmente entró como socio de Berta. Y es interesante porque, a ver, él igual no hubiera entrado al proyecto si no le gustaba. O sea, él le encantó el proyecto, le encantó el guión y tuvo varias sugerencias súper interesantes, súper importantes. Pero no fue que al principio yo dije, necesito rodearme de directores que también son productores y que le van a dar prestigio a la película. Eso sucedió ya de Relancina, eso sucedió ya porque... Fue orgánico, pasó porque le gustó y lo aceptó. Sí, pero él entró al proyecto, o sea, justamente como un apoyo a Berta para ayudar a levantar el proyecto. Y lo mismo fue con Cuarón en Crónicas, pero bueno, en el caso de Crónicas fue interesante porque también Cuarón ahí sí entró como alguien que estaba buscando proyectos latinoamericanos para apoyar. O sea, después de Y tu mamá también, él estaba en un momento donde realmente estaba en su cúspide. O sea, bueno, previo a su nueva cúspide. Claro, luego llegó mucho más lejos, pero en ese entonces... Alfonso Cuarón, director. Le estaban dando o sea, iba a ser la nueva de Harry Potter, estaba después de Tu mamá también, o sea, en un gran momento, y empezó una empresa que no duró mucho, produjeron pocas películas, que se llamaba Anhelo, con la que hicimos Crónicas, y realmente él fue quien junto con Berta consiguieron todo el presupuesto para hacer Crónicas, que era una película en costo 10 veces mayor a Ratas. Entonces claro. Fue un salto realmente muy, muy grande de un proyecto pequeñito, independiente, como decíamos al principio, que después de eso hacer una película aquí mismo en Ecuador con acceso a mucho más recursos, actores de afuera, equipo técnico que vino también algunos eran de aquí, pero una gran cantidad de gente de afuera también. Y eso permitió que el proyecto crezca de una manera y que se potencialice, ¿no? De una manera gigante. Luego llegaste, después de ese momento que fue, digamos, súper importante porque ambos, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, tienen un reconocimiento legítimo a nivel mundial. Creo que en este punto Alfonso Cuarón es absoluto. ¿Cuántos Óscares tiene Alfonso Cuarón? Creo que por lo menos unos 15. No sé si 15, pero sí tiene varios. O sea, porque sí creo que son 2 o 3 y de ahí muchas nominaciones. No, es que hubo una película por ahí... En Roma ganó como mejor director y como mejor dirección de fotografía. Y estuvo nominado a mejor guión, mejor dirección de arte y mejor película. O sea, porque ha tenido unos brotes interesantísimos él. Totalmente. De los grandes cineastas ahorita vivos. O sea, de habla hispana, sin duda. Del mundo. No, de cualquier idioma. Y tú estuviste ahí y fueron personas que vieron... ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que quizás localmente sobresalir no es lo más difícil del mundo. Pero cuando personas de cierta trayectoria, con cierta experiencia y legitimidad, ponen los ojos en un proyecto, sí te da como un pie. Dice, porque una cosa es que, yendo de menos a más, una cosa es que tu mamá te diga, ¡qué bacán! Después que la gente en un teatro te diga, ¡qué bacán! Después que el Ecuador te diga, ¡qué bacán! Y después llegar a estos espacios. Sí. Una vez que pasas por eso, tú aterrizas con... El Pescador, Europa creo también, Europa Report. Y Sin Muertos No Hay Carnaval. El 2016 fue Sin Muertos No Hay Carnaval, ¿verdad? Esas películas ya no se trabajaron con ellos. No, ya no. Y en ese punto, incluso incursionaste con un guión
¿cómo se diría? Trabajado el pescador entre Andrés Crespo y tú. Bueno, no, Pescador fue con Juan Fernando Andrade. Si Muertos no hay Carnaval fue Sin con Muertos Andrés, no hay Carnaval. con Andrés Es que yo, Crespo. ¿sabes? No sé por qué razón siempre les invierto los nombres. Está bien. Les invierto los nombres. En Sin Muertos no hay Carnaval hiciste con Andrés Crespo y ya fue como el momento en el que tú ya estabas en un punto en el que tú decidías. Tú eras el Alfonso Cuarón local, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dar esa segunda etapa, como yo lo veo, profesional, ya establecido en el mercado, ya fuerte, ¿esas películas le hicieron mérito hasta donde tú has llegado? ¿Crees que son el paso orgánico para seguir creciendo? ¿Cómo te sigues tú preparando? Porque eres un hombre tan joven, 49 años, con tanta trayectoria y tanto reconocimiento, que me pregunto si quizás volviendo a ese punto, volvemos a terminar estas producciones, ¿volverías a hacer todo igual? ¿Hacia dónde dirías, ay, voy a dar para la izquierda porque por aquí esto no funcionó? A ver, uno siempre es analítico con lo que ha hecho y siempre hay cosas que uno mira para atrás y que podría decir, esto me hubiera gustado hacer diferente. En cuanto a contenido, la verdad es que estoy muy contento con el trabajo que he hecho, pero tampoco significa que no se podrían mejorar cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Pero más bien la pregunta es hacia adelante, o sea, ¿qué pasos se pueden dar hacia el futuro? Y yo creo que hay mucho por recorrer todavía, o sea, muchísimo. Yo de hecho, mi frustración a ratos es cuando pasa mucho tiempo y me demoro entre un proyecto y otro por A o C razón. Por ahorita esta época de la pandemia y todo ha sido una época súper frustrante porque hay cosas que se quedaron un poco en stand-by, que se han quedado detenidas y que me estoy demorando. El público está ya con la boca abierta como tiburón, man, porque ojalá. Tus películas estadísticamente salen cada 2 años, cada máximo 3 años y ya la gente está... Depende, o sea, cada proyecto, o sea, toma su tiempo. Hubo una época justamente entre Rabia, Pescador, Europa Report y Sin Muertos, donde era cada 2-3 años era una película. Ahorita sí ha sido más tiempo, ha sido nuevamente el tiempo que me tomó entre Ratas y Crónicas, entre Crónicas y Pescador, que sí se demoraron. Pero espero que la próxima película, o sea, estoy en eso, estoy preparando. Lo que pasa es que también decidí incursionar en distintos formatos, o sea, decidí, después de Sin Muertos no hay Carnaval, quise incursionar en teatro por un tema Rabia. Rabia, exacto, que hice una propuesta de teatro inmersivo, que para mí fue como un quiebre, por un lado, para experimentar con otro proceso de trabajo con actores, que me parecía importantísimo como director. O sea, el dirigir teatro te forma de otra manera. Y al mismo tiempo era experimentar con un formato que me interesaba muchísimo, que era justamente el teatro donde no estás sentado en una butaca y viendo un escenario, sino donde juegas con la experiencia del espectador. Y ahora mismo estoy también incursionando en otro formato que no había hecho antes, que es el documental. Estoy trabajando en un par de documentales. Con Iván Vallejo a la también, vez, ¿no? lo de Iván, por un lado, y estoy trabajando en un par de documentales como más personales, y justamente en esta época de pandemia eso es un poco en lo que me he concentrado. Pero tengo igual mi próximo proyecto de ficción, que está ya el guión listo, que estoy tratando de levantar fondos, que no está fácil, porque igual esta época es una época bien complicada y todo es más caro. Sí, o sea, producir hoy no es lo mismo que producir antes. No, pues todo tiene una serie de complicaciones adicionales. Y encima somos un país dolarizado. Claro, que entonces, no nos hace baratos a nivel internacional. Entonces, hay un montón de retos, pero pues los proyectos y las ideas siguen ahí, y espero, o sea, soy un poco supersticioso de hablar de los proyectos antes de que estén listos. No te preocupes, no voy a preguntar nada. Pero hay cosas que sí están en camino, cocinándose, y yo sí espero poder hacer muchas más películas, o sea, de las que he hecho hasta ahora. O sea, esa es mi pasión, o sea, yo quiero hacer cine hasta el último día de mi vida. Entonces, ojalá pueda seguir, y esa es la intención que hay. Y una pregunta muy personal, ¿no? Porque cuando llegaste te contaba lo difícil que me había sido conciliar el sueño después de hacer una maratónica de ver las películas una tras de la otra de nuevo.
Tú tienes una pasión por este cine como bien crudo, ¿no? Sí. Es como porque es un cine duro, es un cine que te muestra, es un espejo, quizás es un espejo de la realidad, pero todos tratamos de hacerle un poco, no queremos ver eso, pero ese cine crudo, esa temática, mostrar eso, ¿es algo que a ti te gusta o te has dado cuenta que es una fórmula que funciona? A ver, O las dos. una fórmula que funciona, o sea, yo creo que funciona contar la película que tienes adentro y que quieres contar y hacerla de la mejor manera posible, pero seguro que hay fórmulas que pueden ser más taquilleras o más exitosas de otra forma. O sea, mi cine, y yo me doy cuenta que es un cine duro y a veces me sorprendo que la gente igual siga conectando tan bien, porque no son películas fáciles, son películas que te hacen cuestionarte, que te hacen ver un mundo difícil que nos rodea y verlo de frente. O sea, eso no es fácil, pero eso de alguna forma es el cine que a mí más me atrae. O sea, como espectador, yo creo que en general ese es el tipo de cine que más me gusta y ese es el cine que trato de hacer. O sea, para mí igual mi comedia, por ejemplo, fue Pescador, que igual es una película que también tiene su lado duro. O sea, tampoco termina todo bonito y todo bien. O sea, entonces, de alguna forma, creo que eso es lo que me llama la atención y es el cine que más me interesa. Nunca fui tan amigo del cine como más facilista y del cine escapista. O sea, siento que para mí, yo no me encierro en una sala de cine para olvidarme del mundo. O sea, sí me olvido de mi día a día, sí me olvido de lo que estoy viviendo en ese momento porque me dejo llevar por la historia que voy a ver. Pero para mí igual hay que ver las cosas como son. O sea, el mundo no es todo perfecto y lindo. Ahora, tú representas el cine, o sea, por sobre todo real, porque todas las historias son súper reales, son súper palpables. No hay nada que tú digas, lo que pasa es que estoy en el cine y por eso me permito creerlo. No, estás viendo cosas reales. ¿Cómo tú, en este punto, con esta experiencia y ya con esto que tú vienes haciendo de enganchar a la gente desde muy temprano y ver este desafío de los formatos digitales? De hecho, hablabas de Steven Spielberg. Vi que firmó Amblin Partners, que es su compañía ya, para hacer películas de Netflix. Uh-huh. O sea, es un rumbo que ya todos tomaron, que ya todos están por tomar, que ya estás tomando. ¿Hay algo que se hace o son industrias separadas? No, yo creo que es todo una... Porque sufre el cine mucho. En este punto yo creo que es una sola industria. O sea, finalmente lo que tienes son distintos formatos, distintas plataformas, distintas maneras de distribuir una película o una serie o un corto o lo que sea. Pero finalmente yo creo que son un poco las mismas herramientas. El cine sufre mucho igual, ¿no? Su taquilla sufre mucho. No, claro que sí. O sea, pero no tú como... el mismo hecho y es una mezcla, porque es entre lo que es las plataformas y la difusión del cine a través del internet. O sea, sí, el ir a ver una película en salas, sí, claro que se ve afectado. Y espero que sea algo que sí pueda seguir existiendo, porque siento que todavía la experiencia de ver cine en salas es algo único. Sí, es diferente. Pero simplemente también creo que estamos en una época donde también toca adaptarse a las situaciones que vamos viviendo, y creo que eso es un poco inevitable. O sea, yo te digo, todavía no he hecho, por ejemplo, una serie para una de estas grandes plataformas. Pero en algún momento, si es que eso se da, pues yo estaré encantado. O sea, hay que ir encontrando simplemente con cada proyecto cuál es el formato y cuál es el camino ideal. Aquí es difícil porque igual varias de las plataformas de afuera, o sea, no le paran bola al Ecuador porque es un territorio pequeñito. También. Es un mercado pequeño y eso yo sí he visto, que el rato de tratar, por ejemplo, de conseguir una venta a Netflix o a Amazon o cosas así, ellos sí se fijan mucho en cuál es el mercado local. La capacidad. Y realmente Ecuador pasa un poco a última prioridad.
y eso es algo que tiene que ir cambiando. O sea, justamente la gracia de estas plataformas es que el cine se podía difundir en todo el mundo y no estabas hablando ya de territorios físicos y geográficos, sino que ya pues la gente está conectada a una red y podrías ver cosas de cualquier lugar y no debería importar realmente eso, pero todavía sí importa. Es algo que yo creo que será el paso siguiente, que ya no sea relevante si una película viene de Colombia, de Kenia o de Francia, que igual, si es que es suficientemente atractiva, pueda verse en cualquier lugar del mundo. Sí, yo creo que, bueno, he escuchado todo tipo de teorías. Alguna vez escuché que pues estas grandes productoras han dejado de darle películas a los cines, también hasta cierto punto para dominar, y luego ser ellos los dueños de las salas de cine, ¿no? Porque realmente las salas de cine a base de películas independientes no van a soportar. Pero ese es otro tema. Sí. Y creo que para ir finalizando, Sebastián, la verdad es que necesitaría 5 horas, pero es imposible. Entonces, para ir aterrizando un poco, tú no tuviste un referente, pero tú eres un referente ahora. ¿Qué estás haciendo o qué crees o sientes que tienes algo de responsabilidad sobre que cuando no esté Sebastián o cuando Sebastián ya haya labrado un gran camino, para que realmente hayan otras personas? ¿Tienes tus padawanes? ¿Vas a poner una escuela de cine? ¿Aportas con algo? ¿Aportas? O sea, me preocupa mucho que tenemos hoy a la persona que ya lo hizo y que eso no se traspase. Claro. Entonces... A ver, no tuve un referente aquí que haga cine, pero he tenido muchos referentes alrededor del mundo durante toda mi vida. O sea, gente que se ha vuelto de alguna forma guías o textos o libros o películas justamente que es lo que va quedando. Entonces, por un lado, yo sí siento que uno tiene una responsabilidad encima y si es que estás dejando algo, el dejar un legado, el dejar un camino trazado, creo que es importante. Y eso sí creo que, por un lado, lo hago a través de mis películas. Sí, en varios momentos he dado clases o he dado cursos o talleres o distintas cosas. Pero te quita mucho tiempo para seguir en tu proyecto. Que no es mi día a día, porque de verdad, finalmente, cuando estás haciendo cine, eso te chupa todo tu tiempo y toda tu energía. Absorbe, claro. Pero también hay varias cosas. O sea, por ejemplo, hace años, ya varios años atrás, publiqué, por ejemplo, el guión de Ratas, con un montón de información acerca de lo que fue el rodaje de la película, con un montón de... Y es un libro del cual me siento súper orgulloso. Ahora mismo estoy preparando la publicación del guión de Crónicas con la Universidad de las Artes, que va a ser una edición a todo color, con un montón de fotografías, de datos, de textos acerca de lo que fue ese rodaje y hacer esa película, toda esa investigación, todo lo que vino ahí atrás. Y eso me gustaría ir dejando igual, justamente como las memorias y la documentación con todo lo que se ha hecho, porque finalmente hay mucha información que se pierde. La memoria, desgraciadamente, es corta y pasan los años, pasan las generaciones y muchas cosas se van perdiendo. Entonces, sí creo que es importante dejar un récord de lo que se ha hecho. O sea, tú vas dejando este legado a través de tu proyecto ya plasmado y también vas documentando ciertas cosas, los aspectos técnicos y tales, para que estén disponibles para las próximas generaciones. Sí, eso quisiera hacer con todas mis películas, no lo he hecho, lo estoy diciendo poco a poco. O sea, recién ahorita está con Ratas, con Crónicas, y de ahí me gustaría, igual hay muchas cosas. Hace un par de años, cuando estaba haciendo la obra de teatro de Rabia, me acuerdo que justo di una clase en la Universidad de las Artes acerca del proceso de adaptación en el cine, y donde hablé justamente de la literatura, de adaptar Rabia, que fue un libro, al cine, y luego de adaptarlo al teatro y todo el proceso, que fue súper interesante. Entonces, igual, claro, uno aprende estando ahí en el momento justo, leyendo el texto que hay, viendo la película, pero todo eso, afortunadamente, cada vez
creo que cada vez hay más acceso a las cosas a través del internet, a través de las redes y todo, y es algo que claro, que sí es importante igual ir dejando una huella, porque puede pasar de aquí de repente 20 años, 50 años, 100 años, y realmente lo que queda ya específicamente de cada artista es su obra y muy pocas cosas. Entonces sí creo que es importante el ir dejando ese récord, ¿no? Claro, ir pensando en ese tiempo, qué estoy haciendo para dejar. Qué bien, Sebastián, te agradezco hartísimo. Y ahora sí, para terminar, ¿dónde pueden ver las personas tus películas? Bueno, hay personas que dicen, uy, quiero verla, pero no sé dónde está. ¿Dónde pueden verlas? Ahorita hay un par de plataformas a nivel nacional que son bien interesantes, donde se puede ver mucho cine ecuatoriano. Una se llama Choloflix. El otro día alguien me dijo, pensé que era un chiste. No, sí, no, yo la vi ahí. Sí, no también está hay Rabia. otra. Rabia no está, la vamos a poner pronto. Lo que pasa es que hay todo un tema, y ahí es una de las complicaciones del cine, hay todo un tema de derechos dependiendo de los territorios y de los países. En el caso de Rabia, sí la puedo... grabada en España? Es una producción española, yo tengo los derechos para Ecuador, entonces sí la puedo subir ahí, pero tendría que ser geolimitado, o sea, limitado para el territorio ecuatoriano, que todavía no lo he hecho, está pendiente. Por ahora están Ratas, está Pescador y está Cien Muertos en el Carnaval. Me falta subir Rabia, me falta subir Crónicas y me falta subir Europa Report. Pero que ya vendrán pronto. Igual, por ejemplo, Europa Report sé que está disponible ahora, me parece que está en HBO, como se llame, HBO To Go, HBO Max, HBO, la versión en línea, sé que está ahí. Rabia ahorita, sabes que no sé dónde está subida, eso tendría que revisar, pero cada una tiene igual... y Crónicas también tenemos pendiente. Igual Crónicas, por ejemplo, está en Apple TV, hay varios lugares donde se le encuentra, pero aquí a nivel de Ecuador hubo una época donde todos acabamos en DVD, porque esa era la manera como se difundía, y me acuerdo que sí había DVDs originales, y nos esforzamos una buena época en hacerlo, pero ya ahorita... Ya hay que pasar la página al siguiente momento. Y sí tengo pendiente esas 3 de que estén ya liberadas. Son demasiado películas para que no la estemos viendo. Tuve la suerte de verlas todas, pero sí, estoy segurísimo que la gente se puede volver a volcar a tus películas en todos los tiempos. Entonces... Sí, eso sería genial, que puedan estar todas ahí en Choloflix, que fue donde yo vi algunas. O en cine.es, que es la otra. Cineconz.es, que también es otra plataforma que está con bastante contenido ecuatoriano y latinoamericano también, que es bien interesante. Tienen cosas buenas. Sebastián, muchísimas gracias nuevamente. Espero verte en algún futuro, en una segunda parte. Buenísimo. Que tengas mucha suerte y te deseo todas las bendiciones. Pues muchísimas gracias.